Dios le bendiga, mis santos hermanos. Bienvenidos al canal Fundamentados en la Verdad. Y en esta ocasión nuevamente tenemos al Padre Luis Toro atacando la iglesia evangélica, la iglesia de Jesucristo. Queremos decir que no hacemos estos videos sin ninguna otra intención más que exponer la verdad de la palabra de Dios y refutar las mentiras de este hombre. ¿Por qué atacamos? ¿Por qué refutamos? Porque él ataca nuestra fe. Es él quien ataca nuestra fe. Usted puede entrar a mi canal y nunca me verá atacando a la iglesia católica, porque no hay necesidad de hacerlo. O sea, si estamos en la verdad, no tenemos necesidad de atacar a aquellos que están en la mentira. No hay necesidad. La verdad por sí sola es capaz de aplastar toda mentira. La verdad por sí sola es capaz de aplastar la mentira. Y es por eso que la iglesia católica siempre está atacando a la iglesia evangélica, porque no tiene la verdad. Porque no tiene la verdad. Si tienen la verdad, no tienen que estar atacando tanto a la iglesia. Solamente expónganla. Solamente prediquen la verdad y dejen de estar atacando a la iglesia evangélica. Entonces, en respuesta al ataque que presenta Luis Toro, en respuesta a sus argumentos, nos levantamos para responder en contra de todas sus herejías. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver nuevamente qué es lo que tiene el sacerdote Luis Toro que decir. Debo comenzar diciéndole que Jesucristo funda una sola iglesia. La teología. Él empieza diciendo que Jesucristo funda una sola iglesia, lo cual es totalmente absurdo, porque la Biblia no habla de que Jesús fundara una iglesia. La Biblia habla de que Jesús edifica su iglesia. Edificar y fundamento son dos cosas diferentes. O sea, para empezar, Jesús fundó una iglesia. ¿Dónde lo dice? Seguramente que va a citar Mateo 16, verso 16. Ese texto no dice que Jesús fundó una iglesia. Dice que él edificaría una iglesia sobre una verdad teológica, y esa verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a seguir escuchando. Que afirma que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iguales, que Nosotros no afirmamos que Jesús fundó muchas iglesias. Eso es estúpido, eso es absurdo. Nunca nosotros hemos salido a decir que Jesús fundó muchas iglesias. Eso usted no lo va a encontrar en ningún manual doctrinal teológico evangélico, que Jesucristo fundó muchas iglesias. Porque nosotros no creemos que el Señor fundara iglesias. Jesús no fundó iglesias. Ahora, si vamos a hablar de que Jesús fundó una iglesia, lo más probable es que Jesús fundara una iglesia en Jerusalén, porque ahí era que Jesús estaba, y no en Roma. Entonces, ¿por qué dicen los católicos, apostólicos, romanos que la iglesia de Jesucristo fue fundada en Roma? Lo cual es absurdo, porque Jesús no era romano, Jesús era judío. La iglesia no fue fundada en Roma. La iglesia de Jesús es fundada, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Es un fundamento, es una enseñanza, es una verdad bíblica sobre la cual descansa la iglesia. Eso sugiere que no hay un territorio, un lugar donde uno puede decir, he aquí la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús fue fundada en tal lugar, en el año tal. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Jesús no fundó una iglesia, porque si no vamos a fundación de iglesia así como tal, que fundar es es como establecer un fundamento. Es como establecer un terreno, un lugar específico para construir algo. Jesús no fundó, Jesús edifica la iglesia sobre el fundamento que él le dejó a los apóstoles. Entonces, ¿cuáles son las iglesias de Cristo? ¿Cuáles son? Pero varón, usted habla en plural. Ahora está diciendo que Jesús no fundó muchas iglesias. Ahora dice que
¿cuáles son las iglesias de Cristo? Bueno, es que hay varias iglesias, y lo que define si son de Cristo o no son de Cristo es el fundamento, es sobre lo que han sido edificadas. Por eso Pablo habla en Corintios y dice que cada quien debe ver cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, es sobre un fundamento que se va a edificar. Y la iglesia que no está edificada sobre ese fundamento no es iglesia de Cristo. Todo lo mismo, eso no es verdad. Ningún protestante me puede encontrar una cita donde diga que Jesús fundó muchas iglesias. No, es que no va a aparecer un capítulo, un versículo donde diga que Jesús fundó muchas iglesias, porque la Biblia no dice que Jesús fundó iglesias. La Biblia dice que Él edifica la iglesia sobre el fundamento que les ha dejado a los apóstoles. Así que pedirle eso es pedirle a la Biblia que diga algo que Jesús jamás dijo. Es absurdo. Ahora, yo lo reto a que me busque un pasaje donde diga que Jesús fundó, no que edifica, sino que Jesús fundó, lo cual es totalmente ilógico. Ahí es donde yo les digo a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los protestantes? Fíjense, la obediencia a Dios es la muestra del amor. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. Dice que la Sagrada Escritura revela los planes de salvación, los misterios del reino. Y Jesucristo, para la salvación de la humanidad, según consta en las Sagradas Escrituras, Según. fundó una iglesia. Los protestantes Lo ve, de nuevo le está cayendo lo mismo. ¿Por qué él hace eso? Él antes de leer un texto, él primero empieza a hablar para sugestionar e inducir a la gente a creer en lo que él está diciendo y que lo que va a leer después afirma lo que anteriormente dijo. Y no es así. Él está condicionando la mente de la gente. Él primero prepara el terreno para luego introducir su mentira. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Eisegesis. Él le mete ideas al texto. Hace que la Biblia diga cosas que realmente no está diciendo. Fíjense que él dice que Jesús fundó una sola iglesia. La Biblia no dice que Jesús fundó. La Biblia dice que él edifica su iglesia. Son dos cosas diferentes. Luego dice que esta iglesia es para la salvación del mundo. La Biblia no enseña eso. Pero vamos a dejar que él continúe. que no son fieles a la palabra, que no son creyentes, sino creyones. Dice, todas las iglesias son iguales. Yo puedo fundar una iglesia, yo soy la iglesia. Y dicen tantas Todas las iglesias son iguales. que hoy No, todas las iglesias no son iguales, no. Por supuesto que no, y gracias a Dios que no son iguales. Porque nuestra iglesia, la iglesia evangélica, no es igual a la iglesia católica. Y le damos gloria al Señor por eso, porque Él nos preserva y nos guarda. Pero la iglesia católica no es como la iglesia cristiana. A grandes rasgos no es lo mismo. Entonces ya de por sí se va cayendo esa postura de que nosotros decimos que todas las iglesias son iguales. Si pensáramos eso, no estaríamos en la iglesia católica. Si pensáramos realmente que todas las iglesias son iguales, no estaríamos en la iglesia católica. Estaríamos en la iglesia católica, pero sabemos que hay una diferencia abismal entre la verdadera iglesia de Cristo y la iglesia católica. centremos que Cristo fundó la iglesia y la fundó sobre roca. ¿Y qué significa sobre roca? ¿Y para qué la fundó sobre roca? ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? Comencemos con Mateo. Jesús la fundó sobre roca, Ahora, él tiene que explicar si esta roca es una roca literal, es una roca física, porque si fue una roca física, entonces tenemos que todos irnos a ese lugar donde está esa roca física, porque ahí fue donde fundó la iglesia. Entonces hay que explicar qué significa eso de roca. Él fundó la iglesia sobre roca. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de la roca, la cual es Cristo. No dice sobre roca,
sin un artículo definido. Dice sobre la, específicamente, dando a entender una roca específica. Sobre la roca. Jesús dijo en Mateo, aquel que oye y pone en práctica mis palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. No, sobre la roca. Sobre la roca. La palabra del Señor es la roca. Por eso en Mateo capítulo 16, él ignora el contexto donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí la roca, la verdad. Jesús dice, eso no viene de Pedro, eso viene del cielo. Carne y sangre no te lo reveló. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad, no es una verdad física, no es una verdad, no es algo físico, no es una roca física. Porque había escuchado anteriormente que alguien dijo, no, porque Jesús es el que edifica y otro es la roca. Entonces uno puede ser la roca y el que edifica. Es que es absurdo. Si habláramos en términos literales, es verdad. Porque no podría ser la roca y el que edifica. Ahora, la roca no es algo físico, es un axioma, es una verdad. Es una declaración. Entonces, sobre esa declaración de Pedro, él edifica la iglesia. Entonces, tienes la declaración y tienes el que edifica. No hay contradicción en eso. 16, 18. Hermanos, aquí no se necesita ser teólogo ni geólogo. Aquí se necesita acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, sabiendo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Si es palabra de hombre, la puedo cambiar. Si es palabra de Dios, no la cambio. La acepto como está. Llamémosla así, me la como tal y como está. Lo que diga la palabra, yo lo creo. Él le llama fe. ¿Será cierto eso? Porque la fe viene de la certeza que Dios no miente. Entonces lo que Dios diga, mande Señor. Habla que tu siervo escucha. No entiendo por qué los protestantes enseñan que Cristo fundó muchas iglesias cuando realmente Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18. De nuevo, Jesús no fundó, Jesús edifica. No tuerzas las escrituras, Jesús no fundó. Jesús no vino y estableció una iglesia en un lugar específico. De nuevo, tuerce las escrituras. Y dice él que nosotros, los cristianos evangélicos, pensamos que Jesús fundó muchas iglesias. Ahora, la Biblia, a partir de Apocalipsis capítulo 2, habla de diferentes iglesias de Pérgamo, Tiatira, de la Odisea, una serie de iglesias. Ahora, pregunto, si hay solo una sola iglesia, entonces ¿por qué están esas otras iglesias? Ahora, ¿a qué se refiere él cuando él habla de una sola iglesia? Eso tiene que explicarse. ¿A qué se refiere cuando habla de una sola? ¿Se refiere a una sola iglesia en términos de cantidad? Porque tienes la iglesia de Corintios, tienes la iglesia de los Efesios, tienes la iglesia de Antioquía. Por cierto, la primera iglesia de la cual se conoce que el apóstol Pedro se podría decir que fue el que edificó en ese lugar fue el apóstol Pedro. Y vienen los católicos a decir que la iglesia, que la sede está en Roma, cuando la primera iglesia, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, más de 121 reunidos en número. La primera iglesia estaba en Jerusalén, no en Roma. Ahora vamos a ver cómo este hombre tuerce las escrituras. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me pueden maldecir, me pueden insultar. Le pueden insultar, No, él no es tan grande para hacer eso. Y nosotros
no hacemos eso porque nosotros amamos al Señor y sabemos lo que es correcto. Vamos, uno de los teólogos considerados por la Iglesia Católica, un gran teólogo llamado San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona no hace esa interpretación de Mateo capítulo 16. Él no hace esa interpretación que hace el padre Luis Toro. No la hace. De hecho, refuta totalmente esa interpretación. Y si quieren que yo les muestre las pruebas, me lo pueden dejar en los comentarios. Y yo hago un video y les muestro las pruebas en los propios sermones de San Agustín de Hipona, donde él mismo dice que Pedro no es la roca, sino que la roca es la confesión de Pedro, esa declaración de verdad revelada por Dios. Me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Cuando Jesucristo dice Que no lo pueden refutar. está resaltando dos cosas muy importantes. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo no la va a fundar Martín Lutero, no la va a fundar José Mí, Carlos Parán, no la va a fundar un protestante más adelante. La iglesia mía de yo la fundo. Pero es que eso no tiene ningún sentido. Jesús no está diciendo que su iglesia la iba a fundar alguien, porque su iglesia no es fundada por alguien. Su iglesia es edificada sobre un fundamento que Él dejó. Es Él quien edifica la iglesia. Es Él el que le da el crecimiento a la iglesia. Ahora, pasa con los católicos lo mismo que está pasando con la iglesia de Corintios. Pasa con ellos lo mismo que está pasando con la iglesia de Corintios, cuando en Corintios dicen, no, porque yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, yo soy de Pablo. Se habían dividido y habían decidido, no, yo soy de Pedro, yo soy del apóstol Pedro. Eso es lo mismo que pasa con la iglesia católica. Ellos afirman ser de Pedro. ¿Y Pablo qué les responde? Pablo les responde algo muy interesante. ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Sino servidores. Y Pablo viene a decir en el mismo libro a los Corintios que él como perito arquitecto puso el fundamento. ¿Lo ve? Es un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? La enseñanza de Cristo. Él puso el fundamento. Y luego él dice, y otro edifica encima. Entonces, ¿es correcto edificar? Sí, siempre y cuando sea sobre el fundamento. Es correcto edificar. Cualquier iglesia que esté edificada sobre el fundamento apostólico es iglesia de Jesús. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Jesús. Vamos a buscar el pasaje para leerlo. Vamos a buscar el pasaje. Dice el apóstol Pablo, y voy a leer textualmente, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. ¿Quién? Pedro, no, Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo planta? La palabra, la predicación. Es la palabra. Por eso Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué? La palabra, la predicación. Yo planté, salí a predicar. Y Apolos regó, es el resultado de esa predicación, pero el crecimiento se lo da el Señor a la iglesia. Y dice Pablo, así que ni el que planta es algo. Pedro, el supremo, ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, el grande aquí es Dios al final. Edificaré mi iglesia. Pertenencia a Cristo. Mi
Entonces, la Biblia no habla de muchas iglesias. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 11? ¿Qué dice Apocalipsis, su verso, capítulo 2, versículo 11? No habla la Biblia de muchas iglesias. Ahí hay varias iglesias. Y habla de iglesias en plural, no en singular. Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 11. Así dice Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dijo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en singular. No dice eso, dice a las iglesias. Pero son la iglesia de Cristo, sí, porque están en el fundamento de Cristo, porque están siendo edificadas sobre el fundamento de Cristo. No sobre el del pastor Luis Toro, el sacerdote Luis Toro, no sobre el obispo de Roma, no sobre el Papa, sobre el fundamento de Cristo. Este mensaje de revelación, que el Espíritu se lo está viendo que es una iglesia. A mí me da dolor cuando los protestantes dicen, no, todas las iglesias son iguales. No, no todas. Si damos un paso más adelante, descubrimos que esa iglesia tiene una característica muy linda, hermanos. Véanla. Yo le voy a prestar la lupa, la grande. La característica que tiene la iglesia de Cristo, a diferencia de las otras iglesias. Véanlo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase la vamos a estudiar mañana. Hoy vamos a estudiar la que viene. Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Léanlo con fe. Escúchenlo con fe. Hagan el esfuerzo de creer que esto es palabra de Dios. Otra vez. Claro, pura manipulación, pura manipulación. Hágalo con fe. O sea, tiene que recibir esto por fe. ¿Qué le va a introducir? Bueno, que la iglesia católica es donde está la salvación. Eso es lo que va a introducir. Para hacerle sentir psicológicamente a la gente que si usted no está en la iglesia católica, usted no puede ser salvo. Mentira de Satanás. Es una mentira del diablo y es una torcedura de las escrituras. Porque él tiene que explicar ahí qué significa reino de los cielos, qué significan las llaves del reino de los cielos. Él tiene que explicar eso. Él no puede venir, tomar un texto, aislarlo de su contexto. Hay que ver cómo Jesús utilizó la palabra reino de los cielos o llave del reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una sola Ahora viene la mentira. que a diferencia de la demás, tiene las llaves del reino de los cielos. ¿No lo notan? ¿Cuál es el afán de tantos católicos salirse a meterse en evangélicos? Hay una sola iglesia que tiene la llave del reino de los cielos, dice el sacerdote Luis Toro. Dice el sacerdote Luis Toro porque no es lo que enseña la palabra. Ese y a ti te daré las llaves del reino de los cielos es la capacidad para abrir el reino a las personas, para que entren a la salvación por medio de la predicación. Por eso en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro cuando empieza a predicar, se arrepienten miles de personas. Miles de personas se arrepienten a través de la predicación. Por eso él tenía el reino, porque él estaba haciendo un canal de Dios para que las personas pasaran al reino de Dios. Eso no quiere decir que fuera de la iglesia católica. En ese texto no habla de iglesia católica. Jesús ni siquiera estaba en Roma cuando le dijo eso a Pedro. No estaba en Roma cuando le dijo eso. Eso es totalmente absurdo. Eso es una muy mala interpretación de la Biblia. Y a ti te daré la llave del reino, la capacidad para poder abrir a través de la palabra el reino a los hombres. Ahora, si eso, porque aquí hay que hacerle preguntas, porque aquí hay que preguntar a la luz de la palabra. Ahora yo quiero que me explique a mí qué llaves tenían los fariseos. Si Jesús se la dio a Pedro la llave,
Entonces, ¿qué llave tenían los fariseos? En Lucas 11, creo, Lucas 11, 52, Lucas 11, 52 y Mateo capítulo 23. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Lucas 11, 52. Lucas 11, 52. Le dice el Señor a los fariseos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y los que entraban se lo impedís. ¿Qué llave tenían? Bueno, ahí dice la llave de la ciencia. Pero el texto, porque la escritura se escudriña así. El Salmo 119, su verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. No es un texto aislado, mal interpretado y torcido. No, la suma. La llave de la ciencia. Y Jesús dice: ellos, los fariseos, no entran ni quieren dejar que los demás entren. Los fariseos le impedían a las personas entrar al reino de los cielos. A través de sus malas interpretaciones le imponían cargas pesadas a la gente y por eso no podían entrar al reino. Le impedían entrar al reino. Y por eso, en ese sentido, ellos le cerraban el reino. Por eso Lucas 11:52 habla de las llaves. Y en Mateo capítulo 23, su verso 32, habla de que ellos le impedían entrar al reino. ¿Cómo podían hacer los fariseos esto sin la llave? ¿Quién les dio esa llave a los fariseos? Eso es lo que yo quiero que me respondan. ¿Quién le dio esta llave a los fariseos? Por eso es que la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto. Usted tiene que saber, cuando Jesús habla de llave del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa capacidad de poder abrirle el reino a los perdidos a través de la predicación. Los fariseos cerraban el reino porque le impedían a la gente entrar. ¿Quién le dio esa llave a los fariseos para poder cerrar el reino a los hombres? Es que no está hablando de una llave física, literal. Está hablando de la oposición que presentaban los fariseos para que la gente no entrara al reino. Mateo capítulo 23. Vamos allá. Mateo 23, 12. Vamos a ver qué dice Mateo 23, 13. Dice así la palabra del Señor: pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino. ¿Con qué llave hacían eso? ¿Quién les dio esa llave? Luis Toro, respóndenos. Tú que hablas de que Jesús le dio la llave a Pedro, dinos con qué llave cerraban los fariseos el reino de los cielos. Hay que interpretar la Biblia dentro de su contexto. Ellos cerraban el reino porque impedían a la gente entrar. Y Pedro tendría las llaves del reino de los cielos porque le abriría a través de la predicación el reino a los perdidos. A la iglesia de Petronilo o de Pablo, cuando allí no están las llaves del reino de los cielos. Teológicamente, ¿qué quiere decir cuando Jesús le dijo a Pedro? Los protestantes pueden decir que se lo dijo a Pánfilo, pero ahí dice que a Pedro, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Teológicamente, eso contiene un significado muy grande. Allí se encierra un contenido maravilloso, fantástico, de salvación. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Hay una iglesia que pertenece a Cristo, Él es el Salvador. Y esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos. En castellano, ¿qué significa? Que es la única iglesia que te garantiza a ti, que me garantiza a mí, poder entrar al cielo. Según el plan. Wow, qué tremenda mentira. Qué tremenda mentira. Juan capítulo 3, su verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su iglesia católica, apostólica, romana, para que todo aquel que vaya a ella se salve. ¿Dice eso? No lo dice. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el carcelero se acercó a Pablo y le dijo: ¿qué debo hacer? Pablo no le dijo: ven a la iglesia católica. Ni siquiera existía cuando eso, no había iglesia católica.
ven a la iglesia católica para que seas salvo. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación se encuentra en Cristo. La salvación se encuentra en Cristo. La iglesia es un instrumento de Dios a partir del cual Dios lleva la salvación a los hombres. Pero no es la iglesia la que salva, es Cristo, el Salvador. Que Dios tenía previsto realizar en Cristo. Según dice las Escrituras, que la palabra de Dios no puede fallar. Si no fuera así, que alguien me diga cuál es la finalidad de Jesucristo el Señor, es decir, a ti te doy la llave del reino. Ya lo explicamos. ¿Qué nos estaba enseñando? Ya lo explicamos. Estaba detrás de esas palabras, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Ya lo explicamos.